Muy buenas a todos y bienvenidos al Junto, episodio 4. En este episodio 4 vamos a comentar el capítulo 4 del libro Contra la democracia de Jason Brennan. ¿Qué nos vamos a encontrar el día de hoy? Pues bueno, este capítulo se llama La política no nos empodera ni a ti ni a mí. Y en este capítulo Jason Brennan examina 5 maneras en las que, según varios filósofos y pensadores, la posesión de las libertades políticas y la participación política podría empoderar a los individuos. Es decir, de qué manera nos puede empoderar la participación política. Y estas maneras son 5. La primera de ellas es el consentimiento, es decir, tu libertad y participación política te permiten dar tu consentimiento al gobierno. La segunda sería los intereses, en los cuales tú votas por tus intereses y el gobierno hace política según tus intereses que previamente has votado. La tercera sería la autonomía, es decir, tu libertad y participación políticas te dan una mayor autonomía. La cuarta sería el no dominio. La libertad y la participación política impiden que los demás te dominen. Y la quinta sería el desarrollo moral. A raíz de la libertad y participación política que se te da, esta libertad y participación política sería fundamental para que desarrolles el sentido de una buena vida y la capacidad de justicia. Con estos 5 argumentos, Jason Brennan los va a desmontar uno por uno. O sea, va a ir uno por uno desgranando cada uno de ellos e intentando desmontarlos. Empecemos. Lo primero que nos dice Jason Brennan es que hay una correlación positiva entre que un país tenga elecciones libres y abiertas y el grado en el que protege los derechos civiles. Es decir, que a más elecciones libres y abiertas haya, o sea, si cogemos 100 países y 60 de ellos tienen elecciones libres y abiertas, probablemente esos 60 protejan los derechos civiles. Y los otros 40 donde no hay elecciones, es menos probable que esos países protejan los derechos civiles. Y aquí Jason Brennan es muy claro. Dice, si bien esta correlación es cierta, o sea, es cierto que en los países donde hay elecciones libres se tiende a proteger los derechos civiles, no tiene por qué ser así, ¿vale? Puede ser que haya una dictadura donde se protejan los derechos civiles, o puede ser que haya una democracia donde no se protejan estos derechos civiles. O sea que si bien hay una correlación, Jason Brennan nos dice que esta correlación no tiene por qué darse siempre. Y con esto dicho, vamos a pasar al primer argumento, el argumento del consentimiento. El argumento del consentimiento es el argumento que nos dice que la democracia es importante porque consentimos las políticas que se están apoyando. Es básicamente una defensa de la democracia, y es que la democracia reside en el consentimiento de los gobernados, en el consentimiento de los ciudadanos. Muy bien, pues el argumento bien estructurado básicamente es que al residir en el consentimiento de las personas, un ciudadano da su consentimiento al gobierno con su derecho al voto o con su voto, y ese ciudadano tiene el derecho a votar y a presentarse a un cargo político, y al ejercitar ese derecho da consentimiento al gobierno de ejercer sobre él las políticas. Muy bien, pues este sería el argumento. Ahora bien, Jason Brennan nos pone un ejemplo muy sencillo y nos dice, pensemos en una relación consentida. Una relación consentida podría ser, por ejemplo, una relación en la que tú vas a comprar una guitarra a una tienda. Llegas a la tienda, decides la guitarra, hablas con el hombre que vende la guitarra y tras unos minutos hablando, viendo tus intereses, decides comprarle una guitarra. Tú estás de acuerdo en comprarle la guitarra, el hombre que vende la guitarra está de acuerdo en vendértela, los dos estáis de acuerdo en el precio y la guitarra se compra. Eso es una relación consentida, o sea, los dos habéis dado vuestro consentimiento y al final la guitarra te la has llevado por el precio que habéis quedado entre los dos. Ahora vamos a pensar otro tipo de relaciones, ¿vale? Las relaciones políticas. Y es que cuando participamos en política no parece algo muy consensuado. Al final, el gobierno te obliga a cumplir sus reglas sin importar lo que haga. Y si no cumples sus reglas, pues te multa, te encarcela, te golpea o incluso te mata si te resistes. Entonces, algunos te argumentarían que siempre puedes cambiar de gobierno e irte a otro país. Vale, pues entonces el argumento del consentimiento ya no está porque no estás consintiendo. Y en caso de que así fuese, sería como decirle a una mujer que debe casarse con uno de nosotros, o sea, con uno de estos 100 hombres de aquí, o morirá.
pero te vamos a dejar elegir con quién te casas. Es exactamente como decir eso. O sea, decir que siempre puedes cambiar de gobierno e irte a otro país es como decirle a una mujer: o te casas con uno de nosotros o te mataremos. Aunque pueda decidir con quién se casa, obviamente está coaccionada, no tiene otra opción. Otro argumento que se nos da para el consentimiento sería: pero es que lo decidimos entre todos, la mayoría decidirá lo que se haga. Muy bien, pues esto es como decirle a esta misma mujer que te obligaré a casarte con uno de nosotros, pero encima será el que la mayoría decidamos, ya no lo vas a elegir ni tú. Entonces, está claro que el argumento de consentimiento es un poco flojo. Otro de los que se usa para defenderlo es que el gobierno provee educación, sanidad o protección. Y bueno, esto es un mal argumento, ya que aunque no la provea, aunque no la proveyese, o aunque la proponga, aunque la provea mal, en España, por ejemplo, con grandes listas de espera, con planes de estudio que no todo el mundo está de acuerdo, aunque pase todo esto, te seguirán cobrando impuestos por el supuesto servicio. O sea, que poco tiene de relación consensuada en la que se te cobre impuestos, quiera o no, y se te dé un servicio, quiera o no. Entonces, la relación con el gobierno, como hemos visto con estos tres argumentos, carece de cualquier característica de relación consensuada o algo parecido. Y no solo es que carezca de alguna, es que carece de todas las características y de una relación consensuada. Hay incluso gobiernos en los que te obligan a votar, o sea, te obligan a votar bajo multa económica, como ocurre en Australia, o incluso en Bolivia, que pueden privarte de tus libertades civiles, como salir del país a menos que votes. Y el derecho a presentarte un cargo político: siempre que hablamos de libertades políticas en este libro, dejamos claro al principio que hay dos libertades políticas, que serían el derecho al voto y el derecho a presentarte a un cargo electo. Pues esta segunda, de presentarte a un cargo electo, sí puede ser una relación consensuada, ya que es la persona quien decide acceder a ese cargo y algo voluntario. Solo te postulas si quieres hacerlo y nadie te obliga a hacerlo. O sea que esto sí sería consensuado. Lo que aquí se ha criticado es el derecho al voto y la forma de gobierno. También Jason Brea nos dice que esto no es en ningún caso un argumento a favor de la anarquía. Dice que esto es un argumento para que sepamos que la democracia no se basa en el consentimiento y que tampoco lo haría la epistocracia. Es lo único que nos quiere decir con esto, ¿vale? No quiere demostrar que la anarquía sea mejor, sino que la democracia no se basa en el consentimiento. Y bueno, para terminar el argumento del consentimiento, Jason Brea nos presenta otro y nos habla del consentimiento informado. Y bueno, si recordáis, en el episodio 2 hablamos de lo ignorante que puede llegar a ser el votante medio. Y a raíz de esto desarrolla este mini capítulo. Imaginemos que vamos al médico y el médico te está haciendo un chequeo y te mete un cacahuete en el oído y te dice que tienes una frutosacosis. Y a menos que te quiten una mano, te vas a morir. Inmediatamente tú estás de acuerdo con el procedimiento, o sea, te quitan una mano y a cambio de eso tienes tu vida. ¿Has dado tu consentimiento realmente? O sea, ¿has dado tu consentimiento a esto que obviamente es mentira y por miedo lo has hecho? Pues bueno, dentro de la ética médica se considera que no lo has dado, ya que no tenías ni idea de en qué te estabas metiendo. Entonces, para autorizar moralmente en el tratamiento, se requiere que el médico te haya dicho tres cosas, ¿vale? O sea, esto se llama consentimiento informado. Tú consientes porque estás informado. Y el médico te ha tenido que decir tres cosas. Lo primero, divulgación. El médico tiene que proporcionarte la información suficiente para que tú como paciente hagas una elección autónoma sobre si acometer el procedimiento o no. Lo segundo, el entendimiento. El paciente no solo debe tener acceso a la información suficiente, sino que también debe entenderla, debe comprenderla. Y lo tercero sería la capacidad. O sea, en consecuencia de estas dos, de la divulgación y del entendimiento, el paciente debe tener la capacidad de entender esa información, ¿vale? Y hay un cuarto que es la voluntariedad. O sea, el paciente no debe estar coaccionado en ningún momento por el médico y tampoco puede estar manipulado o sobornado cuando tome la decisión final. Estos son los 4 pilares del consentimiento informado. Repasemos: divulgación, entendimiento, capacidad y voluntariedad. Muy bien, pues es necesario que se produzca este consentimiento informado cuando se toma una decisión de gran importancia. O sea, cuando el médico te recomienda un procedimiento invasivo o cualquier cosa que sea. Las resoluciones del gobierno
en este caso, parecen también el tipo de decisiones que requerirían un ámbito informado, porque al final se va a decidir el porcentaje que te quitan de tu sueldo, se va a decidir si puedes circular con el coche en determinados sitios, etcétera. O sea que mínimo requerirá un consentimiento informado por parte de los votantes. Pues bien, vamos a repasar los principios del consentimiento informado para ver si lo cumplen. Los políticos, ¿vale? En principio no divulgan toda la información relevante. El primer principio hemos quedado que era la divulgación y los principios no te dicen todo. De hecho, con frecuencia ocultan, suprimen partes, intentan darle la vuelta, hacer hombres de paja de partes rivales con un montón de sesgos. O sea, intentan venderte y también intentan evitar que el ciudadano tenga acceso a toda la información destacada. Lo evitan porque así salen ganando. El segundo sería el entendimiento. Y bueno, el entendimiento de ciertas políticas muchas veces requiere de entendimiento de las ciencias sociales para evaluar los hechos. Y ya hemos visto en el capítulo 2 y en el episodio de este podcast que el entendimiento en las personas, el votante medio es ignorante y el entendimiento no se da en la gran mayoría de personas. Y en tercer lugar, tampoco está claro que la capacidad, que sería la tercera del consentimiento informado, que todos los ciudadanos tengan la capacidad para poder decidir. Imaginemos que para entender la economía básica hiciese falta 110 de coeficiente intelectual. Pues claramente muchas personas quedarían fuera de este entendimiento y no tendrían capacidad alguna para entender las políticas económicas. Y son gente que también están decidiendo y no pueden dar el consentimiento informado porque no tienen capacidad suficiente como para entenderlo. Y por último, ya hemos dicho, la divulgación, que los políticos ocultan información, el entendimiento, que la mayoría de personas no tienen ningún tipo de entendimiento sobre ciencias sociales, menos sobre las políticas, la capacidad, que no todas las personas son capaces de entenderlo, y nos faltaría uno, nos faltaría la voluntariedad, que el paciente no debe estar coaccionado. Y esto en política parece claro, o sea, todos estamos coaccionados a aceptar las medidas y a aceptar todo lo que manden los políticos porque las leyes que salen del poder las debemos de aceptar aunque no estemos de acuerdo. O sea, aunque yo no esté de acuerdo en que se quieran prohibir la droga estará prohibida en mi país si los políticos así lo deciden. O sea que no es una relación voluntaria, no es una relación en la que los dos estamos consintiendo. Es decir, el consentimiento informado no se da en ninguno de esos 4 pilares, ni en la divulgación, ni en el entendimiento, ni en la capacidad, ni siquiera en la voluntariedad de este mismo consentimiento, que sería algo básico para este consentimiento. Muy bien, hemos echado abajo ya el primer argumento a favor de que la democracia no se empodera, que es el consentimiento. Vamos con el segundo, que serían los intereses. Y bueno, el argumento de los intereses nos dice que se vota para promover nuestros propios intereses. Y bueno, lo primero, que esto no es así y está claro, porque tú, aunque votes, tú no decides qué intereses va a promover el político o si el político realmente va a promoverlo. O sea, tú puedes votar a un político y una vez que salga, hacer todo lo contrario a lo que ha dicho. O si no, tenemos el claro ejemplo en España que cuando, por ejemplo, salió Mariano Rajoy y dijo que iba a bajar impuestos, iba a bajar gastos, hizo todo lo contrario. O cuando salió Pedro Sánchez diciendo que no iba a pactar con Bildu ni con independentistas y, sin embargo, lo hizo. O sea que, aunque tus intereses fuesen bajar el gasto público y por eso votaste a Rajoy, Rajoy no hizo nada de eso. O aunque tus intereses fuesen que no se pactase con etarra y votaste a Pedro Sánchez por ello, Pedro Sánchez dijo que no pactaría con ellos, tus intereses no se vieron reflejados en el político. El político no hizo lo que tú querías. Y bueno, otra de los argumentos que nos dice Jason Brennan es que a partir de que los políticos no van a promover tus intereses, o no, al menos no tienen por qué hacerlo, es que tu voto realmente no vale nada. O sea, tu voto vale muy poco y el efecto que tiene es tan pequeño e imperceptible que no va a valer de nada. No va a ser el voto decisivo, pero aunque lo fuese, es ínfima la probabilidad de que lo sea y no se ha dado prácticamente ningún caso en la historia. La hipótesis del mandato, sin embargo, nos dice que aunque tu voto no sea el decisivo,
sí puede influir en los resultados electorales, haciendo que el candidato gane con más margen y dándole así más mayoría y aumentando su efectividad. Pero en caso de haber votado al perdedor, estará restando efectividad al ganador y tu voto también contará. Pues bueno, esta hipótesis está claro que es como mínimo insuficiente. O sea, lo mismo que ocurre con el derecho a presentarnos a elecciones, ocurre con esto. Por ejemplo, para presentarnos a las elecciones habría un escaño por cada 700.000 estadounidenses. O sea, solamente una persona de cada 700.000 tendría un escaño. Y además los escaños no se reparten de forma aleatoria entre los americanos, tampoco entre españoles y demás. Los escaños en Estados Unidos, por ejemplo, el senador medio tiene un patrimonio de 14 millones de dólares cuando entra al poder y un congresista de 4,6 millones. O sea que está claro que las personas más influyentes y más ricas son las que ostentan más los cargos políticos. Está repartido muy desigualmente. Y en el derecho al voto ocurre exactamente lo mismo. Hay personas que tienen mucho más poder para hacer que otras personas voten o que voten a los suyos que nosotros o las personas normales. O sea, hay ciertas influencias como profesores de universidad, premios Nobel o ciertos activistas que tienen gran influencia en el voto y en la sociedad. Y la gran mayoría de nosotros no vamos a poder llegar a tener esa influencia jamás. Sí es verdad que nos sentimos bien al participar en la vida política y al final si apoyamos causas que creemos justas, pues nos sentiremos bien, pero nuestras acciones, excepto en circunstancias excepcionales, no sirven de nada. Incluso aunque mañana, de la noche a la mañana, te levantes y amaneces del partido político opuesto y cambias completamente tu idea, cambias toda tu vida, cambias de amigos, nada va a cambiar en el mundo. O sea, es tan minúsculo el cambio que lo que hacemos no tiene influencia. O sea, nuestro voto, en realidad, no promueve nuestros intereses. Muy bien, pues hemos terminado con el argumento del consentimiento y también con el argumento de que la democracia promueve nuestros intereses. Ahora vamos con el argumento de la participación y la autonomía. Este argumento básicamente nos dice que votar es bueno porque nos da autonomía como ciudadanos, nos da cierto poder que promueve nuestra autonomía y esto es valioso para todos. O sea, una persona quiere ser autónoma e independiente y vivir según sus propias reglas. Entonces, para que todas las personas que viven en un entorno político sean autónomas, pues hay que darles derecho al voto. Y esta participación política les ayuda a ser autónomas e independientes. Por lo tanto, una persona que vive en un entorno político compartido necesita derecho al voto para poder ser autónoma y para poder tener este valor. Muy bien. Jason Breano lo que nos dice aquí básicamente es que pensemos en las decisiones autónomas. Las decisiones autónomas que hacemos a lo largo del día. Las decisiones que tienen realmente un poder sobre lo que pasa en el mundo. Por ejemplo, elegir la ropa. Por las mañanas te levantas y eliges la ropa que te vas a poner. Lo que decidas es lo que se hará. Es una decisión autónoma. Decides también lo que vas a comer o lo que vas a desayunar. O sea, lo que decidas va a ser algo que se materialice. O sea, tú decides que vas a desayunar y lo que vas a desayunar es lo que ocurre. Decides también qué ver en la televisión y lo que ves en la televisión es lo que tú decides. Esto es una decisión autónoma. Ahora, vamos a pensar en la política. En unas elecciones, lo que decidas es lo que va a ocurrir. Pues parece claro que no tiene por qué, sino que depende del voto de otras muchas personas. O sea, las elecciones están sujetas a la toma de decisiones democráticas. O sea, es algo completamente normal en una democracia. O sea, que cuando se te quita a ti esa decisión y se la da a una mayoría, parece claro que tú no tienes la autonomía sobre esa decisión. Y aunque aunque tuviéramos un voto igualitario en este órgano democrático, que lo tenemos, también es una grave pérdida de autonomía. O sea, si eres de la opinión del 0,01%, no va a quedarte ni migaja en una democracia, no va a tener autonomía sobre estas decisiones. Y para saber si tienes autonomía o no en cualquier aspecto de la vida, no solo en la democracia, solamente tienes que pensar en los aspectos que puedes elegir y que tengan repercusión. Y también en los aspectos que, da igual lo que elijas, que te será impuesto. Vamos a poner un ejemplo con la luna. Y este ejemplo lo pone Jason Breano en el libro. Un día decides que la luna se volverá morada. Y el día siguiente pasa por la noche y no está morada. Pero tú lo decides de nuevo. El siguiente día la luna se va a volver morada.
y pasa otro día y no pasa absolutamente nada. Y pasa otro día y no pasa nada. Y tú sigues decidiendo todos los días que se va a volver morada. Bueno, pues la luna nunca se vuelve morada. Podemos concluir entonces que tú, como persona, no tienes control autónomo sobre el color de la luna. Y esto parece claro. Pues bueno, lo mismo ocurre con el voto. Independientemente de si eliges votar o no, los resultados van a ser exactamente los mismos. Y ahora, un argumento sobre la autonomía que sí tiene un poco más de calado es el de Cristiano. Y Cristiano ofrece una versión algo más matizada de este argumento y nos dice básicamente que las libertades políticas sirven al interés fundamental porque nos sentimos como en casa. Es decir, a todos nos gustaría que el mundo formase algo parte de nosotros, o sea, que formásemos parte del mundo y de las decisiones del mundo en mayor o menor medida. Entonces se nos tiene que dar el voto porque todos vemos valioso formar parte del mundo y al formar parte del mundo y vernos cómo formamos parte y contribuimos a que se forme el mundo de esta manera, mediante el voto, pues vamos a ver cierto valor y todo el mundo nos podemos sentir como en casa, ya que estamos votando cómo queremos que sea el mundo, o en este caso el país. Bien, este argumento es parecido al anterior, pero también es algo diferente. Y Jason Brennan lo critica bastante, dice que poco tiene que ver con la autonomía. Dice Jason Brennan que si 10 personas tiramos piedra a una ventana y 10 impactan al mismo tiempo en la ventana, no sabemos quién ha roto la ventana, si la has roto tú, si la he roto yo, quién ha tenido la autonomía de romper la ventana. Aunque la hayamos tirado todos hemos participado en ello, pero no sabemos quién es. También pone otro ejemplo y nos dice que imaginemos que se está haciendo una ola en un estadio y la ola viene hacia ti. ¿Participa o no participa? ¿Eres autónomo para que esa ola siga? Pues parece claro que no. Parece claro que aunque tú levantes las manos o no levantes las manos, la ola se va a seguir produciendo. O sea que poco tiene que ver esto con que tú tengas autonomía para que la ola siga o no siga. Entonces, Cristiano nos da otra salida y nos dice, bueno, pues al menos la participación hace sentir bien a los ciudadanos. Da igual quién sea el causante de que se rompa la ventana, a menos he participado en una actividad para romper la ventana. Y dice que esto haría sentir bien a los ciudadanos y que por eso la participación política es valiosa. O sea, con el argumento de la ola también se destruye esto. La ola se hará con o sin tu participación, pero puede ser divertido hacerla, puede ser divertido participar en la ola, es decir, la fiesta de la democracia. Pero bueno, hay una diferencia, es que las decisiones políticas no hay nicho. O sea, las decisiones políticas incumbe a todo el mundo por igual. Y si a alguien no le gusta los resultados de estas decisiones políticas, pues normalmente no hay vía de escape. Entonces, decir que las decisiones políticas se relacionan con estar como en casa, pues parece un poco confuso, la verdad, porque cuando estamos en nuestra casa, las casas son nichos, están gobernadas por los principios a los que apoyamos, y en el caso de la política no es así. Puedes estar radicalmente en contra de la prohibición de las drogas, que tú seguirás viviendo en un régimen que las prohíba, aunque tú estés completamente en contra de la prohibición y a favor de la legalización de la droga. Si el régimen lo prohíbe, tú no tienes autonomía para hacer nada. O sea que el ciudadano, como ya hemos mencionado en muchas ocasiones, no tiene poder real sobre lo que ocurre. Y teniendo en cuenta esta falta de poder, pues es difícil tomarse en serio que involucrarse en la política es una forma valiosa de participar en la construcción social. Y bueno, Jason Brennan también nos pone una metáfora de una ola en la playa. Imaginemos que viene una ola en la playa. Pues tú puedes elegir permanecer en el sitio o nadar con ella, pero no puedes hacerla retroceder. O sea, está claro que la ola va a impactar contra la playa. Tú puedes nadar con la ola y decir, vale, voy con ella y voy echando agua para adelante, participo en la ola. Vale, eso tiene un efecto muy poco en la ola en general, pero bueno, te sientes bien porque estás participando en la ola y estás nadando con ella. Esto es como para votar al candidato ganador. Y, por ejemplo, si vas contra la ola e intentas hacerla retroceder, sería como votar al candidato perdedor. Pero la ola va a seguir, da igual lo que tú decidas, no tienes autonomía sobre lo que va a pasar o no va a pasar en la ola. O sea que al final la falta de autonomía parece clara tanto en el ejemplo de la ola como en el ejemplo de la democracia. Y bueno, con esto terminamos los tres primeros argumentos, que serían el del consentimiento, el de los intereses y el de la autonomía. Vamos ahora con el tercer argumento, que es el argumento de la no dominación. La democracia es buena
porque permite que no nos dominen. Muy bien. Aquí Jason Brennan nos pone un argumento de Philip Pettit, el cual es un filósofo neorrepublicano, y nos dice que consideremos la relación amo-esclavo. Y nos dice que por qué esta relación tiene que estar mal. O sea, parece un debate superado, ¿verdad? Parece que la relación amo-esclavo es algo que ya pasó, que es cosa del pasado. Pues bien, ahora imaginemos que esta relación amo-esclavo, el amo no se entromete en la vida del esclavo, no le dice nada, no abusa de él, no lo coacciona para hacer nada, ni le pide que haga nada. Entonces, sigue estando mal esta relación, sigue estando mal que un amo tenga a su esclavo, aunque no se entromete en su vida ni le haga nada. Pues bueno, Pettit nos dice que sí, que esta relación sigue estando mal porque sigue habiendo dominación. Y nos dice que el dominador tiene capacidad de dominar a la víctima cuando regla número 1 para que el dominador tenga capacidad de dominar a la víctima. El dominador tiene la capacidad de interferir en las elecciones de la víctima. Y 2, el dominador puede ejercer esta capacidad cuando quiera y con impunidad. Muy bien. Esta relación de dominador y dominado también ocurre no solo entre individuos, sino también entre grupos e individuos, entre individuos y grupos y entre grupos y grupos, ¿vale? O sea, puede llegar a ocurrir en todo lo que nos podemos imaginar. Vale, ahora, nos dicen los filósofos republicanos que la democracia es esencial para hacer realidad esta libertad y para hacer realidad que no haya dominación. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, los liberales normalmente piensan que si hay un dictador benévolo que asegura las libertades civiles, que no se entromete en la vida de la gente, que no coacciona a la gente, pero es un dictador que lleva el país, aunque no cobre excesivos impuestos, aunque no haga a la gente cosas dignas de una dictadura, los liberales dirían, bueno, pues si este dictador está aquí y este dictador preserva los derechos civiles, pues por mí que se quede. Sin embargo, los republicanos dicen que no. Los republicanos, a diferencia, es que los liberales niegan que un dictador liberal benevolente puede hacer que la población sea libre. Los republicanos creen que la población no puede ser libre bajo un dictador benevolente, porque hay una relación de dominación. Aunque la dominación no se llegue a dar, la relación de dominación está ahí. Entonces, si Pettit tiene razón en este argumento, la participación política es valiosa porque es una forma de prevenir la dominación. O sea, la hipótesis de Pettit parece correcta. Porque al hablar de un gran grupo de individuos, por ejemplo, si privásemos a todos los negros de votar, pues esto contribuiría a facilitar que la gente de otras razas se aproveche de los negros, los domine y los oprima. Pero sin embargo, la hipótesis no demuestra que para una persona individual sea importante su voto en particular. La hipótesis sí lo demuestra para grupos. Por ejemplo, si no dejamos votar a los negros o no dejamos votar a las mujeres, pues parece claro que estos grupos tendrían menos poder. Pero ¿y si es una persona individual? Pues bueno, aquí Jason Brennan pone el ejemplo de una persona negra. Pues una persona negra le debería ser casi indiferente la opción de que todas las personas menos él voten o que todas las personas voten. Daría exactamente igual porque su grupo está votando por él. O sea, el grupo está votando en ello. Entonces, por eso Jason Brennan nos dice que da igual democracia y epistocracia siempre que los criterios para excluir a alguien de la vida política sean criterios objetivos y no sean criterios raciales, ni económicos, ni de sexo, ni de ninguna otra clase. Entonces, según Jason Brennan, pues las libertades políticas y la participación política pueden empoderar a un grupo del que formo parte, pero de ahí no se deduce que las libertades políticas me den poder a mí, como persona, como individuo, no me tienen por qué dar poder a mí. Dan poder a un grupo en general, pero no me dan poder a mí como persona, ya que mi poder es ínfimo. Y ahora bien, esto funcionaría si todas las personas fuésemos parte de solamente un grupo, pero es que todas las personas formamos parte de varios grupos. Por ejemplo, puedes ser negro, pero también puedes ser cantante, también puedes ser profesor de universidad, también puedes ser que te guste el baloncesto, entonces formas parte de varios grupos. ¿Por qué grupo vas a votar? Va a votar por uno, va a votar por otro. Quizá hay un candidato que apoya a los cantantes, pero no apoya a los negros. Y otro candidato que apoya a los jugadores de baloncesto, pero no apoya a los profesores de universidad. Entonces, hay ahí un cierto conflicto de interés
que podemos ver y que no se sabe exactamente a qué grupo va a votar porque todos pertenecemos a muchos grupos. Bueno, todas estas cosas nos llevan a pensar que parece falso que yo como individuo necesite libertades políticas para impedir que otros me dominen y me exploten. Es más, lo que me impide que ser dominado y explotado es que otros ciudadanos decidan que yo no sea explotado ni tampoco sea dominado. A lo que me refiero es, si el 51% de la población en democracia mañana decide dominarme y explotarme, eso se hará. O sea, la relación de dominación seguirá ahí si otro ciudadano quiere hacerlo. Porque pueden votar, limitar mi autonomía, limitar mi capacidad de reunión o de asociación o mis derechos básicos. Pueden hacerlo democráticamente a la perfección. O sea que la relación de dominación no depende de la democracia. Nos dice Jason Brennan que si alguien quiere actuar de manera opresora mediante democracia, lo podrá actuar. Y que si mañana todo el mundo en mi país decide que quiere interferir en mi vida, pues la voluntad colectiva primará sobre mi propia voluntad y mis derechos políticos no darán una protección mayor que la de un cubo le puede dar a un tsunami. Y otro argumento que nos dice Jason Brennan, o sea, ya terminado el argumento del no dominio, y nos dice también que la epistocracia parece también compatible con el republicanismo. O sea, el republicanismo dice que no se debería dar relación de dominación y que por eso la epistocracia no funciona, no funciona, no es compatible con el republicanismo. Pero, por ejemplo, imaginemos una epistocracia con un examen teórico y que el 95% de la población lo pasa. Este 95% de la población va a dominar al otro 5%, pues no parece probable. Parece claro que el 95% no va a dominar al 5% solamente por pasar el examen. O sea, se podría cumplir en esta epistocracia todo lo que dicen los republicanos. Se podría cumplir los foros deliberativos, los tribunales de apelación, los límites de gasto en campaña, los contrapoderes. Se podría hacer todo lo que dice el republicanismo con la diferencia de que haya un examen que te habilita a votar. O sea, que parece claro que la epistocracia puede ser compatible con el republicanismo. Y bueno, vamos con el quinto, ¿vale? Que el quinto sería el desarrollo moral. Es decir, la democracia es buena y nos empodera porque hace que nos desarrollemos moralmente. Esta teoría es un poco más friki, ¿vale? Pero voy a intentar de bajar la tierra y explicarla lo más simple posible. La teoría la desarrolla Rawls y se llama justicia como equidad. Bien, el primer principio es el principio de libertad. El principio de libertad nos dice que todo ciudadano debe disfrutar de una serie básica de derechos y libertades. Muy bien, esta serie básica de derechos y libertades van a todos por igual. Y dice que cuando hemos llegado a cierto nivel de desarrollo, este principio tiende a imponerse a todo lo demás. También nos dice que da igual el fin que se busque, que no se pueden quitar los derechos y las libertades de los ciudadanos. Imaginemos que a un ciudadano, si le quitamos la libertad de expresión a un ciudadano, a uno solo, el PIB el año que viene subiría un 1% más. Imaginemos que esto se va a dar 100%. Pues Rawls nos argumenta que esto no puede ser, que no se debería de poder quitar la libertad ciudadana ni siquiera con esa justificación. O sea, las libertades políticas son algo privilegiado para Rawls. Y encima Rawls nos dice que estas libertades políticas, solamente las libertades políticas, están incluso por encima de los demás derechos y libertades básicos. O sea, tienes todas las libertades básicas y por encima las libertades políticas, que las libertades políticas serían el derecho al voto y el derecho a presentarte a un cargo electo. O sea, que esto está incluso por encima de todas las otras libertades básicas una vez que se llega a cierto nivel de desarrollo. Muy bien. Ahora, Rawls, para justificar esto, hace una prueba filosófica. Y la prueba filosófica es que tienen que pasar las dos siguientes pruebas. La primera prueba sería, estas dos pruebas se llaman las facultades morales. Bien, la primera prueba que tendría que pasar sería la racionalidad, es decir, tener una concepción racional del bien. Que todos sabemos lo que significa eso, o sea, distinguir entre bien y mal y razonar sobre eso, poder formar y tener una concepción coherente sobre ciertos valores y que esto se base en la percepción que cada uno dé
a su vida, o sea, el significado que cada uno da a su vida y también a sus aspiraciones, ¿vale? Esto sería la primera prueba, que pase eso. Y la segunda sería la razonabilidad, que sería la capacidad para comprender, aplicar y cooperar con los demás en unos términos de cooperación que sean justos, ¿vale? Básicamente ser una persona razonable. O sea, sería que básicamente que desarrollemos el arte de la buena vida, de lo que cada uno consideramos como buena vida, y la capacidad del sentido de la justicia, ¿vale? Resumidamente es esto. Bien, ahora, estas dos cosas son las que nos distinguen de animales inferiores según Rawls. Y Rawls también nos dice que lo que hace que una libertad sea básica es que suponga una condición social esencial para el desarrollo adecuado y pleno ejercicio de las dos facultades. O sea, que para que una libertad sea básica, tiene que cumplir estas dos facultades para todos los ciudadanos. O sea, todos los ciudadanos tienen que, con esta libertad, cumplir todos los ciudadanos. Entonces, aquí viene, pues he dicho que un poco más friki, un poco más densa, ¿vale? Lo estoy intentando simplificar todo, pero bueno, ahora vamos a poner el ejemplo que es bastante más fácil. Vale, Rawls nos dice que podríamos decir que cierta libertad X, o sea, una libertad X, imagina la libertad que queráis, la libertad de prensa. La libertad de prensa es una libertad básica si la libertad de prensa resulta ser una condición social esencial para que todos los ciudadanos desarrollen adecuadamente las dos facultades, ¿vale? Entonces, vamos a pensar, por ejemplo, en la libertad de prensa. La libertad de prensa hace que todos los ciudadanos desarrollen las dos facultades, siendo la primera la facultad de desarrollar una buena vida y la segunda la del sentido de justicia. Pues bueno, pues parece que sí, pero realmente hay algo que se nos puede escapar, y es que hay algo que pasa en realidad. O sea, todos los ciudadanos creen que la libertad de prensa es necesaria para esto. Pues parece ser que no. Parece ser que probablemente haya al menos un ciudadano en el mundo que piense que le da igual la libertad de prensa, que su vida no depende de la libertad de prensa. Le da igual la libertad de prensa, igual que le da igual otras libertades. Y para esto vamos a poner un ejemplo. Muy bien, la libertad de prensa y otras libertades son consideradas para Rawls libertades básicas, pero hay unas libertades que las pone por encima, como ya hemos dicho, que son las del derecho al voto y a la participación política. Y ahora imaginemos un ejemplo muy claro. Yo como ciudadano tengo las dos facultades morales desarrolladas. O sea, tengo una idea de buena vida aceptable y elaborada. Y también tengo una capacidad para concebir la noción de justicia muy desarrollada, como Rawls o Freeman querían. Y aún así, con esto desarrollado, con las facultades morales desarrolladas, mi libertad para votar, o sea, mi derecho a votar, para mí no vale nada. O sea, yo estoy en contra de la democracia, por poner un ejemplo, y mi derecho no vale nada. Vendería mi derecho al voto por $50. Ahora, este derecho al voto no está dentro de mi concepción de buena vida. O sea, el derecho al voto no desarrolla mi facultad moral. Y soy un ciudadano al que el derecho al voto no desarrolla la facultad moral. Entonces, basta mi experiencia para demostrar que las libertades políticas no son básicas, como dice Rawls. Pues aquí el argumento de Rawls se tambalea, porque si todos los ciudadanos tienen... O sea, las libertades políticas son aquellas que a todos los ciudadanos les desarrollan las facultades morales, y a mí no me lo desarrolla, pues parece claro que entonces no es una libertad básica. Y ahora vamos a poner ejemplos con otro tipo de libertades, para que se vean mucho más claro. Puede ocurrir con las libertades religiosas, por ejemplo. La libertad religiosa puede ser no esencial para la mayoría. ¿Esto quiere decir que no debería ser una libertad básica? Vamos con otro ejemplo. La libertad de la investigación científica. Puede ser algo que al 90% de la gente le dé exactamente igual. ¿Eso quiere decir que no debería ser una libertad básica? Pues bueno, si nos ponemos así y vamos libertad por libertad, pues al final muy pocas libertades son esenciales para todo el mundo, porque muy pocas libertades son consideradas para todos como algo básico, y hay gente que recibiría $50 por que le quiten sus libertades y le daría exactamente igual. Entonces, este es el problema de la teoría de Rawls, es el problema de las facultades morales. O sea, ya no necesitaríamos en realidad casi nadie para desarrollar su moralidad. O sea, para desarrollar su moralidad casi nadie necesita la libertad de expresión, la de asociación política, o ni siquiera el derecho a votar o a la integridad corporal. Hay gente
que ha desarrollado esto sin tener ninguna de estas libertades. Por ejemplo, Epicteto. Epicteto fue capaz de desarrollar estas dos facultades morales mucho mejor que cualquier otra persona en la humanidad y era un esclavo. O sea, era un esclavo y desarrolló estas facultades morales. O sea que parece ser que las facultades morales no son una condición para que una libertad sea básica como sí dice Rawls. Entonces, si Rawls tuviese razón sobre lo que hace algo una libertad básica, si tuviese razón que para que una libertad sea básica tiene que desarrollarte moralmente, pues entonces nada sería una libertad básica. Casi ninguna libertad es necesaria para que todo el mundo desarrolle sus facultades morales. Y se puede decir que Brennan malinterpreta a Rawls y que esta interpretación es errónea, pero hay una lógica básica detrás de esto, y es que si Rawls ha sido demasiado estricto, no deja prácticamente ninguna libertad básica como válida, como ya hemos visto, pero en caso de que se malinterprete y sea interpretado de otra forma, pues el test sería demasiado amplio y tendría que englobar otras libertades que Rawls no las considera libertades básicas, como serían las libertades capitalistas, las libertades de abrir una fábrica, otro tipo de libertades, las cuales Rawls no considera libertades básicas. Pero si ampliamos el test, si se ha malinterpretado a Rawls y el test es ampliado, se tendrían que englobar estas libertades capitalistas que Rawls no las considera como tal. Y bueno, como conclusión, ahora vamos a imaginar que el poder de toda una sociedad, o sea, como conclusión, no del quinto punto, sino de los 5 puntos en conjunto de los que la democracia nos debería empoderar y no lo hace. Imaginemos que todo el poder de una sociedad es P, ¿vale? En una monarquía absoluta, el rey tendría P y el resto de las personas tendrían 0. Bueno, en realidad no sería así porque habría aristócratas y demás que restarían poder, pero bueno, a grosso modo sería así. En una democracia representativa, cada ciudadano tiene, en teoría, P partido N, donde N es el número de los ciudadanos. Está claro que hay algunos ciudadanos que tienen mucho más poder que otros, aunque sea P partido N tu poder, hay otros ciudadanos que tienen mucho poder porque tienen mucho poder de influencia. Pero bueno, vamos a contar solamente el voto, ¿vale? Vamos a contar solamente que cada persona es un voto. Aún así, cada ciudadano tendría una cantidad de poder infinitesimal, pero mayor a 0. Tendría un 0,0000 mucho. Podéis hacer este ejemplo en la calculadora. Si en Estados Unidos vota en contra de mayor gasto militar, por ejemplo, sería una persona partido 200 millones. O sea, ese es tu poder. 1 partido 200 millones. No se ha reducido nada el gasto militar en los últimos 20 años y tú lo has seguido votando. O sea, no has tenido ningún tipo de poder. No te ha empoderado de ninguna manera votar en contra del gasto militar. No ha tenido ninguna clase de efecto. La gran mayoría de actividades políticas que hace una persona realmente no tienen ningún efecto y por lo tanto no la empoderan. Es decir, la democracia no empodera a los individuos. Es más, individualmente carecen casi por completo de poder.